Cuando los Países Bajos europeos, comenzando por Suecia, anunciaron a finales del año pasado y lo reafirmaron a principio de este año, que estaban cerrando 32 prisiones por la falta de prisioneros, a la vez se enorgullecieron por la tendencia bajista en el índice de delincuencia, en parte a dos medidas que se podían dar en esos países ampliamente desarrollados. La primera, el gran logro por la rehabilitación de los delincuentes durante su estancia en la prisión. La segunda, que cada vez las sentencias eran más indulgentes para delitos como el relacionado con las drogas. Oiga usted bien, cerrar una prisión en Europa es algo común, aunque en el pasado también los presidios ahí eran escuelas del crimen, donde los delincuentes articulaban sus operaciones delictivas hasta que los estados lograron imponer orden y poco a poco fueron reduciendo la incidencia de los delitos hasta que en casos como Suecia, las cárceles empezaron a quedar vacías y ya no resultaron rentables mantenerlas. Hoy hay miles de celdas vacías en Suecia. El cierre del presidio sanpedrano es un hecho inédito, hasta el domingo en que el gobierno puso un enorme rótulo que dice cerrado. No es el mismo caso de Suecia y los Países Bajos, porque en el presidio de San Pedro Sula lo que había era un exceso de prisioneros que se habían capacitado en los niveles más sofisticados para extorsionar, para secuestrar y para asesinar personas por encargo. Pero a pesar de que no hay similitud con el ejemplo de Suecia, el hecho que el gobierno disgregara a los presos a distintas prisiones para desarmar las redes criminales ha resultado un golpe fulminante, demoledor, que le quita efectividad al crimen organizado para operar la extorsión, el secuestro y el sicariato desde una cárcel, donde lejos de haber restricciones para que los prisioneros estuvieran alejados del escenario delictivo, habían todas las comodidades del mundo en comunicación interna y externa para que las redes criminales operaran desde el presidio sanpedrano como su cuartel general. Obviamente que esto ocurría con la colusión de los encargados del presidio, que facilitaban que los dirigentes de las organizaciones criminales vivieran a sus anchas, como reyes en celdas dotadas de toda clase de lujos y servicios. Todavía está viva la imagen filmada de dos individuos que desde una parte alta del presidio sanpedrano se paseaban con dos armas mortíferas, pavoneándose como si fueran los amos del presidio, que en efecto lo eran. Digamos, en todo el sentido del idioma, que el presidio sanpedrano se convirtió en el prototipo de las escuelas del crimen, donde los reos, lejos de rehabilitarse para abandonar las prácticas delictivas y ocuparse de aprender oficios bienhechores y beneficiosos, todo su tiempo lo empleaban en perfeccionar las acciones criminales desde ahí. Así que desde el presidio sanpedrano fueron urdidos los delitos más deleznables en contra de ciudadanos distinguidos. Un secuestro que concluyó con asesinato, otros con ataques a mansalva contra empresarios a quienes les quitaron la vida en plena vía pública. Y casi todos estos delitos eran planeados desde el interior del presidio sanpedrano. Así que cerrar ese presidio era un asunto de prioridad, de necesidad social, y reubicar su población penitenciaria en otros centros era algo que los sanpedranos venían pidiendo desde hace muchos años, porque el presidio en el lugar actual se había convertido en una peligrosa bomba que repercutía con sus megatones criminales en contra de la laboriosa comunidad sanpedrana. Su cierre representa un alivio social para la comunidad sanpedrana, porque la población sabe que al cerrar este antro criminal, donde había toda clase de prácticas, se libera del peligro que encarnaba el interior del presidio, donde había miles de mentes diabólicas planificando, urdiendo diariamente nuevas acciones criminales que cegarían vidas preciosas al día siguiente. Se ha cerrado un oscuro episodio que constituyó un espejo abominable, a donde aspiraban ser recluidos los delincuentes insignificantes para alcanzar la mayor capacitación en las ejecuciones criminales. El presidio sanpedrano otorgaba en la práctica la mayor graduación en materia criminal. Por eso es que todos los delincuentes soñaban que tarde o temprano los remitieran hasta allí para perfeccionarse como verdaderos haces del crimen. La distribución de delincuentes a distintas cárceles, entre ellas las de máxima seguridad, destartaló varias redes delictivas y eso indudablemente tiene que incidir en la reducción de los delitos en beneficio de la ciudadanía. Es un acierto de las autoridades y un gran avance de Honduras en la materia de reducción del delito. Nadie deberá quejarse por la cancelación del presidio de San Pedro Sula, porque este se había convertido en un centro criminal donde se arruinaban más las vidas de las personas extraviadas. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 16 de octubre del 2017.
Buenas noches.